Creo que ya estamos, ahorita tenemos ya un buen número de participantes a quienes les doy la bienvenida y me da mucho gusto que nos acompañen en este panel, el cuarto de una serie que hemos estado generando desde la Escuela de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y hemos tenido la fortuna de contar con audiencias de todo tipo, ahora sí que como decimos aquí, de chile, de dulce y de manteca, que han nutrido la calidad de la discusión. Entonces, esta ocasión yo creo que va a ser similar, vamos a tener una buena audiencia, por lo que estoy viendo, de gente también pues muy inquieta en términos de lo que debe de ser una economía nueva. La idea más interesante de esto es que sobre todo, más que dar clases o que exponer como grandes sabios, es abrir a la plática de las experiencias. Nos acompañan en esta ocasión para ahora sí que todos estemos bien enterados, ¿no? Nos acompaña Sofía Paredes, que es socia de Green Momentum, Leti Silva, de Liteso, Adrián Velasco, de Economía Circular, y José Sols, que es catedrático de la Universidad Iberoamericana. Entonces, voy a empezar a leer las semblanzas. En primer lugar, bueno, voy a leer la de Sofía. Sofía Paredes tiene un doctorado, inició su carrera profesional como investigadora asociada en tecnologías optoelectrónicas, lo cual nos habla de su versatilidad, en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y encontró poco a poco su mayor pasión, que es el desarrollo económico sustentable. Al regresar a México dio el giro en su carrera e ingresó a Green Momentum, empresa en la que posteriormente se convirtió en socio. Ha acumulado 10 años de experiencia en el ecosistema de emprendimiento e innovación del sector de tecnología limpia en México y se ha convertido en experta en sustentabilidad, cambio climático, economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Sofía ha gestionado varios programas de impulso al emprendimiento y la innovación, incluyendo la planeación, establecimiento y operaciones de iniciativas, tales como Clean Tech Labs en México, Clean Tech Challenge México y el capítulo México de la iniciativa Young Leaders of the Americas. También ha participado en proyectos de consultoría y está acreditada por la Venture Mentoring Service del MIT para ser mentora de nuevas empresas de base tecnológica. Es ingeniera en sistemas de computación, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en sistemas inteligentes por Brunel University del Reino Unido y su doctorado en Ingeniería Electrónica por King's College London en el Reino Unido. Ahora, si me permiten, leo la semblanza de Adrián Velasco, de profesión diseñador industrial y tiene posgrados en desarrollo y dirección de negocios, desarrollo sostenible, y economía circular. Es fundador y director de Futuro Circular, que es un despacho de innovación, representante de la Plataforma de Economía Circular de las Américas y del Circular Economy Club para México. Es coordinador del Diplomado en Economía Circular de la Universidad del Medio Ambiente. Aquí quiero hacer una anotación porque somos muy interesados en la Ibero en participar siempre de manera sinérgica con universidades, a quienes luego piensan que pudiéramos ser competidores, pero realmente somos complementarios. Nuestro primer panel precisamente se trató de eso, ¿no? En lugar de competir, colaborar. Entonces nos da un gusto enorme que Adrián nos acompañe en esta ocasión. Por su parte, Leti Silva es compañera de nosotros del Liteso en Guadalajara. Tiene un doctorado en socioeconomía y se graduó con honores del doctorado en estudios científicos sociales. Es maestra en gestión del conocimiento por el Instituto Hilo en Torino, Italia. Es ingeniera en computación por la UNAM. Se desempeña como directora del Centro de Innovación Social de Alto Impacto del Estado de Jalisco y es profesora investigadora del Centro para la Gestión de la Innovación y Tecnología del ITESO, nuestra universidad hermana en Guadalajara. Además, ha sido evaluadora de la Comisión Nacional de Evaluación para la Educación Superior en México y certificadora de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Su línea de investigación es la innovación social y ecosistemas regionales de valor circular, así es de que estamos en muy buenas manos para este panel. Es miembro de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de Uruguay y miembro de la Red Global para el Desarrollo Sostenible.
independientemente de todo esto, no me sigo porque está muy, muy completa y muy nutrida su semana. Entonces, hice un resumen de lo que ha sido la trayectoria de Leti. Y finalmente, nuestro coanfitrión, por ser compañero de la Universidad Iberoamericana, es el doctor José Sols Lucia, que es historiador y teólogo de Barcelona. Es profesor investigador en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero, coordina la línea de investigación de teologías y realidades históricas, también el Proyecto General de Historia del Pensamiento Social Cristiano, el seminario Subiría y Yacuría, Análisis Político-Cultural de la Realidad. Actualmente está trabajando 3 libros, el primero de ellos es Ecoética, así es de que será buena parte de su intervención en este panel. El segundo libro es De Yacuría al Papa Francisco, El Pensamiento Social Cristiano ante el Desequilibrio Global. Y el tercer libro, por si no tuviera nada que hacer, José está haciendo un libro sobre la historia del pensamiento social cristiano. Fue director del Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero, fue profesor de la Universidad Ramon Llull en Barcelona y director de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano en la Universidad allá en Barcelona y en el Instituto Químico de Sarriá. Es licenciado en Historia Contemporánea y bueno, ya no, la verdad no me voy a seguir mucho porque aquí José tiene toda una semblanza muy larga que con todo gusto se las puedo compartir, pero lo que más me interesa decirles a nuestra audiencia es que pues tenemos un panel de primerísima, en esta ocasión con un tema muy, muy particular, que es esta antigua novedad de la economía circular. Entonces, Silvia, te dejo el micrófono y la moderación. Estamos aquí al pendiente y con mucho gusto después participaremos en las discusiones. Gracias y adelante. Muchas gracias a todos. Pues bienvenida, Sofi, bienvenida. Ya he tenido el gusto de conocerte, de trabajar contigo y estoy contenta de estar ahora compartiendo este panel esta mañana contigo, Sofi. Adrián, también tengo... Mucho gusto. Gracias, Sofi. Adrián, también tengo el gusto de conocerte. También para mí es un placer estar aquí. Y José, pues, ¿qué puedo decir? Realmente es un privilegio compartir contigo esta mañana los micrófonos. Bueno, pues vamos empezando. Entonces, ya que tenemos un panel de primera calidad, como dice Miguel, a mí me gustaría que nos hablaran desde su experiencia y desde su conocimiento, cuáles son estas alternativas que ofrece la economía circular ante las perspectivas económicas de nuestro país y del mundo. Entonces, si ¿quieres empezar, Sofi? Sí, claro. Gracias, Leti. Pues las alternativas que nos ofrece la economía circular son principalmente la posibilidad de tener una economía saludable que pueda seguir funcionando por un tiempo indefinido debido a que no estemos acabándonos los recursos naturales, ¿no? El sistema económico actual, que es un sistema que ahora le llamamos lineal, que consiste simplemente en tomar recursos del planeta, usarlos, producir algo, lo usamos y después lo desechamos, ¿no? Pero ese modelo, pues, definitivamente no es sostenible, ¿no? Fue por miles de años realmente no ha habido problema porque éramos poquitos los humanos que estábamos en este planeta, ¿no? Pero ahora que somos pues como 7.500 millones de personas las que estamos, este modelo definitivamente ya no es sostenible en el tiempo, ¿no? Eventualmente nos vamos a acabar todos los recursos naturales de la biosfera, que son finitos, aunque pudiera parecer, nos ha parecido desde siempre que son infinitos, pero no lo son, ¿no? El planeta es finito y sobre todo la biosfera es mucho más pequeña de lo que pudiera parecer, ¿no? Entonces, si seguimos de esta forma, pues vamos a acabarnos los recursos naturales y además de todo, pues vamos a acabar, como digo yo, de forma muy
muy coloquial, vamos a acabar ensuciando el planeta hasta que ya no haya donde echar más basura, ¿no? Hasta donde ya no haya posibilidad pues, de contaminar más el aire y el agua, etcétera. Entonces, la economía circular, a mí me gusta mucho una analogía que se le hace generalmente con un sistema metabólico, ¿no? O sea, lo que queremos es que las actividades que nosotros hacemos sean actividades que el planeta pueda digerir, que el planeta pueda asimilar, ¿no? Que nosotros no estemos tomando más de lo que el planeta pueda soportar, ¿no? Entonces, como es un sistema, a fin de cuentas, la teoría de la economía circular, pues es un modelo económico, ¿no? Donde no solo es minimizar los insumos, la extracción de materias primas, y no solo es también minimizar los desperdicios, ¿no? Los residuos que dejamos con nuestras actividades económicas, sino hacer que todos los residuos de las cosas que estamos produciendo se convierten en insumos para nuestra misma cadena de valor o para la cadena de valor de algún otro producto o de algún otro servicio. Y esa es, bueno, a grandes rasgos, y seguramente ahorita los otros panelistas van a expandir esta definición, porque es mucho más amplia, es algo más bastante complejo y toda una teoría. Pero bueno, a muy grandes rasgos eso es lo que es, ¿no? O sea, que nuestros residuos sean para otras cadenas de valor o que se puedan reingresar a nuestra misma cadena de valor. Entonces, la principal alternativa que nos da es tener una economía que pueda seguir funcionando y que nos pueda seguir dando prosperidad y nos pueda seguir dando calidad de vida por tiempo indefinido, ¿no? Porque no estamos gastándonos más de lo que tenemos. Muy bien. Esa sería la primera idea. Gracias, Sofi. Entonces, en este sentido, podemos decir que la economía circular es restaurativa y regenerativa, y que pues se trata finalmente que los productos y los componentes de los materiales mantengan su utilidad, maximicen su valor en todo momento y que se pueda pues de alguna manera ir distinguiendo estos ciclos de vida de cada uno de estos materiales. Adrián, en este sentido, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Realmente estamos preparados en lo que a México respecta en poder empezar a caminar en esta lógica de industrias cada vez más restaurativas y regenerativas? Perdón, tenía apagado el micrófono. Justo esa pregunta me la hicieron. Tuve la oportunidad de participar hace como 2 meses y medio en el Senado de la República, en un foro de economía circular, y mi respuesta generó muchísima controversia. No siento, como dicen por ahí, que pisé varios callos, pero lo que yo expliqué la respuesta a esa pregunta en ese momento fue no estamos preparados, pero no es una situación particular de México. Es una situación global. Y bueno, hay un enorme número de ejemplos, tristemente muy cercanos, en los que hemos demostrado que hay una reticencia, hay una pues, oposición, tal vez en el caso más extremo, a poder entender y aceptar la importancia de una transformación de la envergadura que mencionó Sofía. Cuando hablamos de economía circular, de lo que estamos hablando en realidad es de un cambio total, no solo de los modelos productivos o de la manera en la que gestionamos los residuos o de la manera en la que reciclamos, yéndonos al caso más minimizado del impacto que puede tener la economía circular. Estamos hablando incluso de un cambio de paradigma mental. Me llama mucho la atención, Leti, que menciones que la economía circular debe ser regenerativa y restaurativa.
Y justo ese es un tema muy, muy importante de la economía circular. La economía circular no solamente busca el hacer las cosas menos malas o el hacer o el generar cero impacto, ¿no? Como podría llegar a pensarse. La economía circular tiene la ambiciosa pretensión, el ambicioso objetivo de incluso regenerar, de poder imitar los procesos biológicos que por definición son regenerativos y que, como pues a todas luces se ve que tenemos números rojos enormes en cuanto a nuestra relación como especie con el resto del planeta. Entonces, este nivel de transformación excede por mucho a cualquier organización, a cualquier gobierno, a cualquier individuo, porque realmente exige cambios extremadamente profundos. Y yo creo que la pregunta o la respuesta, perdón, es no estamos preparados, pero no necesitamos estar preparados para entender la importancia del cambio. Lo que necesitamos entonces es, pues, prepararnos para este cambio, tomar las acciones, tomar la información, adquirir los principios que exigen. O sea, si tú me preguntaras, Adrián, ¿estamos preparados para transformarnos a raíz de todo lo que va a exigir esta nueva realidad del COVID? Pues tampoco, ¿no? Tampoco. Y yo no sé, no quiero entrar en ese tema de cuán relacionados están una cosa con la otra, el COVID con una mala relación con la naturaleza y con el medio ambiente y con los procesos con los que generamos nuestra economía, pero yo creo que es mandatorio, a pesar de que no estamos preparados, a pesar de que el mundo y México no estamos preparados para hacerlo, es mandatorio que empecemos a generar nuevas maneras de todo, nuevas maneras de interactuar, producir, gestionar, relacionarnos, lo que pueda llegar a ponerse en la palestra. Y la verdad es que pienso que sí, situaciones como la actual, que es tan trascendente, evidencian que no es perdurable la manera en la que estamos haciendo las cosas. Ahora yo tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Adrián. Pues esta respuesta me lleva a preguntarle a José Sols. ¿Realmente, José, tú consideras que la economía circular, la manera en que irrumpe como modelo para poder, en una lógica de mayor armonización y crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, es ese modelo que puede llegar a salvarnos? Desde tu experiencia, ¿cuáles serían esos aspectos claves que realmente podrían hacer que la economía la economía circular dinamice a México? Bueno, los humanistas tenemos la tendencia, buenos días a todos, la tendencia a decir que es muy importante mirar hacia adelante, que es lo que estamos haciendo aquí, pero para dar un salto importante hacia adelante, fíjense que siempre que intentamos dar un salto, lo primero que hacemos es retroceder para tomar impulso y ir hacia adelante. Si me lo van a permitir, es lo que voy a hacer ahora. Voy a dar un pequeño salto hacia detrás, pero para contestar la pregunta y para seguir en la línea de lo que nos acaban de decir los contertulios de este panel. Fíjense, las civilizaciones antiguas, estoy hablando de hace más de 2.000, 3.000 años, tenían una visión circular de la realidad. Aquellos pueblos observaban que la naturaleza tenía un funcionamiento cíclico. Es decir, que veían cómo el día sucede a la noche, cómo las estaciones del año se van sucediendo la una a la otra, y entonces tenían una visión circular de la realidad que hacía que pensaran que, bueno, que eso, que toda la realidad era como un ciclo sin fin. Y esto sin duda tiene aspectos positivos, como vamos a ver, como estamos viendo ahora al hablar de economía circular, tiene algún aspecto negativo. Por ejemplo, esta impresión que tenían de estar atrapados, ¿no? Cuando vemos las tragedias griegas, cuando las escuchamos, las vemos,
nos damos cuenta de que los personajes están como atrapados en el círculo. Y en esta circularidad de la realidad quedó rota con el judaísmo, que introdujo la idea de historia, la idea de progreso. Como saben, el judaísmo, el pueblo de Israel, se funda a partir de una experiencia allá por el 1250 aproximadamente antes de Cristo, en la cual tiene una experiencia de liberación y que hace que vayan hacia adelante. Desde entonces surge esta idea del vamos hacia adelante, estamos progresando, lo que tenemos por delante es mejor que lo que dejamos atrás. Esta es una idea muy judía que pasa luego al cristianismo en el siglo I y poco a poco con el cristianismo se va extendiendo hacia pues, todo el Imperio Romano, luego la cristiandad medieval y después poco a poco va yendo a otros continentes, en unos cala más y en otros cala menos, ¿no? Y sobre todo, y aquí voy acercándome ya hacia nuestro presente, marca mucho la forma de pensar anglosajona, inglesa y luego americana. Esta idea de que hay que progresar, de que hay que crecer, de que hay que avanzar, que es una idea muy positiva, muy emprendedora, que está muy presente, fíjense, en el mundo empresarial y en el mundo económico. Pero todo lo bueno es peligroso. Beber agua es muy importante, pero si bebemos 3 litros de agua seguidos, caemos fulminados, porque el cuerpo no lo puede soportar. Comer es muy importante para alimentarnos, pero si no paramos de comer durante horas, luego moriremos. Por tanto, todo lo bueno llevado a un extremo se convierte en nocivo. Y esto es lo que pasó con la idea de historia y con la idea de progreso. Y es que con la revolución industrial a finales del siglo XVIII y todo el XIX, se fue introduciendo 3 ideas, 2 eran conscientes y la tercera no eran conscientes. Y con esto voy a la pregunta que me ha hecho. La primera idea es que siempre hay que crecer. Siempre hay que, una empresa no puede estar igual en 1800, Manchester, por ejemplo, una empresa textil, no puede estar igual que en 1870. Si estudiamos la historia económica, veremos que la misma empresa creció muchísimo. Por lo tanto, esta idea de que en el mundo económico, en el mundo empresarial, siempre hay que estar creciendo. La segunda idea que ya se introduce en el siglo XX, sobre todo con la competencia, es que hay que crecer cuanto más rápido mejor. Cuanto más mejor. No basta con crecer, no basta con un lento crecimiento, sino que el crecimiento tiene que ser muy rápido. ¿Por qué esto? Porque cada vez hay más competencia. En el siglo XX el mercado cada vez es más competitivo, más difícil, más complejo, progresivamente global. Y entonces, si tú no avanzas, si tú no creces, los demás que lo van a hacer te van a comer, te van a quitar el nicho de mercado que tú tenías y te vas a quedar sin nada. Por tanto, es como la ley de la selva. No sé si ustedes saben que en la selva las plantas luchan unas con otras para lograr la luz del sol. Y por eso hay tanta vegetación, porque es un combate que viene de siglos y siglos de buscar la luz porque unas se hacen sombra a las otras. Y esto es un poco lo que ha pasado con la economía. Y el tercer principio, que no eran conscientes estos dos, pero lo hemos visto luego, que marcaba su pensamiento, es la idea de que la Tierra es ilimitada, que la Tierra es infinita. Daban por supuesto que la Tierra no se acabaría nunca, que los residuos no se acabarían nunca y que teníamos Tierra, planeta, para miles y miles de años y no había ningún problema. Bien, pues nos hemos dado cuenta de que la historia y la idea de progreso llevada hasta el extremo es peligrosa y lo que tenemos que hacer ahora es levantar el pie del acelerador e ir a una velocidad de crecimiento que el planeta pueda soportar. Y ahí viene la idea de la economía circular. ¿Qué es lo positivo de la circularidad que estaba presente en las culturas antiguas, en las civilizaciones antiguas? Que las cosas pueden perdurar en el tiempo, pueden durar, que es sustentable. Y por tanto, tenemos que construir una economía que imite a la naturaleza. Fíjense que la naturaleza es espontáneamente circular. Quiere decir que los residuos de unos animales, por ejemplo, o de unas plantas ya muertas, son aprovechados por otros, que a su vez producen residuos,
que a su vez son aprovechados por otros y así en una circularidad que hace que el sistema funcione. Solamente hay una cosa, simplifico un poquito, solamente hay una cosa que viene de fuera del planeta constantemente, que es la energía solar. Entonces, la energía solar, de alguna manera, como el río que hace que el molino gire, o como el viento que hace que las aspas del molino giren, hace que funcione. Entonces, la energía solar va entrando constantemente. Hay algunas energías más, pero lo simplifico al decir que es energía solar. Entonces, hacen que el sistema funcione y lo que nosotros tenemos que hacer es, aprovechando esa energía que viene de fuera, porque todo lo demás es limitado. Está en la Tierra, lo sabemos desde los años 60, 70 del siglo pasado, que la Tierra no es ilimitada, la Tierra es limitada, es finita. No solo eso, sino que, como dijo el informe al Club de Roma, en los límites del crecimiento del MIT, el punto de no retorno está en este siglo. Por tanto, hay que repensar la actividad económica en clave circular, con estas ideas. Ya con esto termino. Hay que pasar progresivamente a la economía virtual, es decir, hay que pasar al teletrabajo, a seminarios en línea, a eventos como este. Esto lo hemos hecho con este formato por la crisis del coronavirus, pero es que la crisis del coronavirus, que ha tenido muchas cosas negativas, sobre todo las muertes de muchísima gente y también la gente que se ha quedado en el paro sin ingresos económicos, eso es gravísimo. Pero hay alguna cosa positiva dentro de la negatividad y es que nos ha mostrado que hay otras formas de actuar. Y podemos desarrollar actividades académicas, económicas, empresariales, sin consumir tantos recursos naturales como papel, madera, quiero decir, metal, plástico, transportes, metro, carro, avión. Es decir, que hay que ir pasando poco a poco a la economía virtual, aquella que es menos consumidora y que vierte menos desechos. Obviamente, segundo punto, ya termino, algo hay que gastar, está claro. Si quisiéramos hacer un gran favor a la naturaleza y no destrozarla, lo que podríamos hacer es suicidarnos toda la humanidad, morir todos y seguro que no habría ningún gasto. Eso es ridículo. Cuando hay vida hay gasto, eso es inevitable. Por tanto, algo es inevitable gastar, pero hay que pensar en categorías de reciclaje. Es decir, que tanto los gobiernos como los ciudadanos, como las empresas, han de ir repensando su forma, y las hay que lo están haciendo ya, de decir, cuando hacemos un plan de empresa, cuando hacemos un plan estratégico, un plan económico, vamos a hacerlo imitando la naturaleza, de tal manera que hagamos dos cosas, repito y termino. Una, gastar lo menos posible, desechar lo menos posible, es decir, agredir lo menos posible a la naturaleza. Y dos, aquel gasto que es inevitable, vamos a hacerlo de manera, y aquí hay que echarle imaginación, aquí hay que ser muy creativos, y esta es la economía circular, social, ecológica, vamos a hacerlo de manera que nos complementemos unos a otros. No hace falta que cada empresa sea un círculo cerrado como una burbuja en sí misma, sino que vamos a hacerlo de manera que nos complementemos unos a otros y que los desechos de unos sean los recursos de otros. Y esto está funcionando, esto es posible, y esta es la única manera, y aquí ya termino, prometido, en que vamos a poder dejar un planeta habitable a las generaciones futuras. Muchas gracias, José. Hay varias preguntas del público muy interesantes. Voy a elegir una de ellas y voy a también tratar de darle voz a más de los participantes que están con nosotros. Nos pregunta Jesús Arellano, ¿cuál es la diferencia entre economía circular y economía sustentable? José, Adrián, ¿quieres ayudarnos a responder? Sí, gracias. Bueno, desde mi perspectiva, justamente la intención de lograr sustentabilidad, la intención de la sustentabilidad es lograr procesos restaurativos, ¿no? O sea, los principios de sustentabilidad buscan resarcir el daño que hemos hecho al medio ambiente, el que le estamos haciendo a la naturaleza, a nuestra salud. Pero yo comentaba justamente en una pregunta que hicieron en el foro
que lo que propone la economía circular, más que hacer procesos restaurativos, es poder abordar verdaderamente la regeneración. Y la regeneración quiere decir, como bien lo comentó José, el poder hacer biomimética, ¿no? Es decir, imitar los procesos naturales. Entonces, yo creo que la diferencia más notable entre sustentabilidad y circularidad sería que la sustentabilidad busca minimizar el daño, conciliar en cierta forma intereses. Y lo que busca la economía circular es mucho más ambicioso de nuevo, porque lo que busca es hagamos y repliquemos las cosas de la manera en la que la naturaleza lo hace, de la manera en la que esas culturas y visiones milenarias que mencionaba José funcionan. Yo creo que esa es una de las cosas más relevantes. Dicen por ahí, hay una frase, ¿no?, que dice: a grandes males, grandes remedios. Desde el boom acerca de la sustentabilidad en los 70s, en los 80s, desafortunadamente se ha podido evidenciar que el hacer las cosas menos mal no es suficiente. Vamos en un tren a un abismo, y el que le bajemos la velocidad no va a ser suficiente, ¿no? Es como yo le decía a algunos alumnos, de nada sirve el que hagamos un trabajo excelente en poder acomodar mejor las sillas del Titanic. Lo que hemos estado haciendo en estos últimos 50 años es que hemos logrado hacer muy bien cosas en el Titanic, pero no hemos cambiado la dirección del Titanic. Y si lo que queremos hacer es una verdadera transformación, una alternativa real a la economía actual, pues se necesita cambios de paradigma torales. Y por eso es por lo que yo sí creo que hay una diferencia entre economía sustentable y economía circular. Muchas gracias, Adrián. Bueno, hay ideas muy interesantes en lo que nos están compartiendo los panelistas, y yo quiero compartir una anécdota. Toda acción que toma pues el ser humano siempre va a tener una consecuencia. Y de alguna manera hay muchas veces, o lo que nos permite la economía circular, es empezar a pensar más en esta lógica que muchas veces nos remontan a nuestros ancestros. Así como José nos compartía de que finalmente las culturas prehispánicas y otras culturas antiguas en el mundo, pues observaban esa circularidad con la que la naturaleza vive. O sea, desde el ver los astros, el ver cómo todo, la noche, el día, todo esto circular. Esta anécdota es de más o menos de 1890, finales de 98. Incluso me parece que fue el primer congreso internacional en donde se planificaba la cuestión urbana, y esto se derivaba a un problema muy, muy interesante. Era la gran cantidad de desechos fecales de los caballos. O sea, había en ese tiempo más de media tonelada de desechos en las calles, y era evidentemente un foco de contaminación para la salud de las personas. Entonces decían, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Y una de las grandes ideas fue la irrupción del automóvil. Ahí fue cuando Henry Ford supuso que el automóvil era una solución ecológica, y sin embargo, pues nunca vio que 100 años después realmente se empezó a convertir en uno de los problemas más grandes que se tienen actualmente, ¿no? O sea, actualmente el 13% o más del 13% de los gases contaminantes que se emiten a la atmósfera vienen de los automóviles. Entonces, con esto quiero decir que también no todo es maravilloso. O sea, también debe de haber costos de la economía circular. O sea, este cambio de paradigma de una economía lineal a una economía circular también requiere de que se empiece a cambiar no solamente el chip, sino toda una manera de hacer las cosas, y que, como nos decía Adrián, no necesariamente estamos preparados. En este sentido, quiero preguntarle a Sofi,
una de las intervenciones que tuvo Jorge Segovia, él nos dice, bueno, ¿hasta qué punto puede realmente empezar a cambiar el rumbo de esta economía lineal a circular? Y de alguna manera, ¿qué cosa se le puede dar a los accionistas, a los empresarios? ¿Cómo podemos vender esta idea? O sea, lo opina de forma distinta, pero Jorge Segovia, al final, lo que traduzco de su comentario es ¿qué cosas podemos empezar a mover para que también los industriales vean que esto es algo que les va a beneficiar? No solamente en términos de mejorar un medio ambiente, sino también en términos de lo que muchas veces la empresa tiene como fin último, que es el generar recursos para que puedan crecer, en esta lógica también de la que nos mencionaba José. Entonces, ya vemos que ese crecimiento lo tenemos que ver de forma mucho más integral, en donde podamos tener un crecimiento con mayor armonía con el planeta, etcétera, pero finalmente, para una decisión inmediata en donde podemos ir a cambiar rumbos, ¿qué cosas les podríamos decir? Sofi. Sí, nada más quiero, para poder contestar a tu pregunta, es importante que consideremos que todo, absolutamente todo lo que hacemos va a tener un impacto en la biosfera. Todo, todo, todo. No va a haber nada que hagamos que no tenga un impacto, ¿no? Y con ese pretexto tenemos gente que está en contra, por ejemplo, de la generación de energía eólica, porque los pájaros se chocan con los aerogeneradores, ¿no? Entonces, realmente todo, o sea, y sí es cierto, ¿no? Los pájaros les va a tomar un tiempo acostumbrarse a que ahí están los generadores y aprender a esquivarlos, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos tiene un impacto. No hay forma de que no tengamos un impacto. Lo importante es gestionar este impacto y hacer que ese impacto sea lo menor posible y también lograr esa regeneración. Entonces, respecto a la pregunta de qué ofrecemos, qué podemos ofrecer a empresarios o inversionistas, yo diría, y también se ha estudiado y se ha comprobado, que adoptar modelos más circulares realmente sí conlleva a ahorros y a ganancias en la empresa, ¿no? Ahorros porque estás utilizando menos, porque estás siendo más efectivo, y ganancias porque puedes tener ingresos adicionales si tú logras colocar los subproductos o los residuos de la cadena de valor del producto que estés haciendo, ¿no? Y si realmente llegas a implementar un modelo circular, los ahorros son inmensos porque, por ejemplo, un caso muy común que se menciona es el de las lavadoras, ¿no? ¿Qué tal si las lavadoras, en lugar de ser compradas, son rentadas, ¿no? Entonces, y eso es uno de los cambios de paradigma principales de la economía circular, que la prosperidad la prosperidad y la calidad de vida se puede basar no en el hecho de que poseas las cosas, sino que solamente tengas acceso a ellas siempre, en cualquier momento que lo requieras, tener acceso a los bienes y servicios, pero que no necesariamente seas dueño del bien o servicio. Este es uno de los cambios principales. Entonces, por ejemplo, en el tema de las lavadoras, si tu empresa ahora va a empezar a rentar las lavadoras en lugar de venderlas, eso significa que cuando la lavadora llegue al fin de su vida útil, el usuario, porque ya no va a ser propietario, el usuario te va a regresar la lavadora, ¿no? A ti como empresa que eres la productora. Entonces, tú puedes tomar esa lavadora, desarmarla, usar partes para otros productos, usar partes para nuevas lavadoras, o simplemente repararla y volver a ponerla y volver a rentarla
a alguien más. Entonces, esto es una cantidad de ahorros impresionantes, ¿no? Porque te ahorras muchos recursos que antes necesitabas comprar como materiales vírgenes y ahora tú mismo estás teniendo el control de estos materiales, el control y el seguimiento. Y a fin de cuentas, para el usuario sigue siendo prácticamente lo mismo, porque pues a fin de cuentas tú tienes la lavadora en tu casa y la usas cuando la necesitas, ¿no? Y además te quita una preocupación de que cuando se descomponga la lavadora, ¿qué voy a hacer? Porque luego me cobran hasta por llevársela, ¿no? O no sé qué hacer con la lavadora, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empresarial y para inversionistas, son inversiones, son negocios muy seguros porque generan muchos ahorros. Y además también se están creando nuevos modelos de negocios donde también puede haber actividades económicas nuevas, distintas, que no nos habíamos imaginado antes, ¿no? Y otro beneficio más es la calidad de los empleos que se generan. Para la parte de... existe una idea generalizada de que con toda esta nueva tecnología se van a perder muchos empleos, pero si lo hacemos bien, o sea, porque también hay quien lo hace muy mal, pero si lo hacemos bien, los empleos realmente no se pierden, los empleos solo cambian. De hecho, los empleos mejoran, ¿no? Porque se necesita gente que tenga habilidades distintas, ¿no? Entonces, en lugar de tener un empleado que se dedica a deshacer la lavadora y romper los plásticos o triturar los plásticos para reciclarlo, lo que vas a tener es alguien que va a estar especializado en la reparación o alguien que va a estar especializado en remanufacturar cosas para tener productos nuevos. Vas a tener alguien especializado en los sistemas digitales que le vas a poner a la lavadora, ¿no? Entonces, realmente, si hacemos las cosas bien, si hacemos lo que se llama una transición justa, no, estos empleos realmente no se pierden, estos empleos se transforman, la gente empieza a adquirir nuevas habilidades y empleos más especializados, pues además están mejor remunerados, ¿no? Entonces también por ese lado, tu empresa puede tener una mejor imagen, ¿no? de responsabilidad social corporativa. Y pues eso, ¿no? Son realmente muchos ahorros, muchas ganancias, nuevas fuentes de trabajo, empleos mejor remunerados y a fin de cuentas una calidad de vida mejorada, ¿no? Y cuando tú como empresa operas un modelo circular, tú puedes ofrecer un mejor servicio porque tú tienes control de muchas más variables de las que ahora se tienen control. Entonces, estas serían algunas ideas de qué cosa podemos argumentar con inversionistas y con empresarios. Muchísimas gracias, Sofi. Bueno, esta intervención de Sofi también me lleva a la siguiente reflexión. Sofi habla de que, bueno, no se pierden empleos, sino realmente genera o hay cambios en los empleos. En esta condición de nuestro México actual, le quiero preguntar a José, y eso lo pego también con una de las intervenciones del público, en donde el público pregunta, dice, bueno, ¿hasta dónde se puede progresar, ¿no? Hay mucha desigualdad en el desarrollo de los diferentes pueblos. Esto es algo que nos está diciendo alguien del público. Dice, y este desarrollo se ha concentrado en tener y satisfacer necesidades temporales. Sigo leyendo la intervención. El desarrollo del individuo como persona no se ha privilegiado tanto como el desarrollo y progreso material. En esta reflexión de cambian los empleos, nosotros estamos preparados, si nuestra población está preparada en ese tipo de habilidades más digitales, más técnicas, tenemos el nivel de cualificación para insertarnos en esa economía y después también lo pego con esta otra reflexión del público, ¿no? En donde dice, en esta desigualdad de los pueblos,
en donde se concentra la satisfacción más del desarrollo hacia el progreso material y no se privilegia el desarrollo del individuo. Ahí, ¿qué reflexión te suscita estos comentarios, José? A ver, yo creo que podemos progresar ilimitadamente siempre y cuando lo hagamos a un ritmo que el planeta pueda soportar. A quien hace la pregunta, yo le diría, si usted se pone a dar vueltas, ¿cuántas vueltas puede dar? Bueno, pues puede dar tantas cuantas quiera, no hay ningún problema. En cambio, si va hacia un abismo, le digo, ¿cuánto rato va a poder avanzar? Pues hasta que llegue al abismo y entonces me caeré. Ahora estamos en un sistema en el que vamos hacia el abismo. Pero si lo cambiamos a la circularidad, podemos andar tanto como queramos, podemos progresar tanto como queramos. Por tanto, la circularidad no es el fin del progreso, es la apuesta por un progreso que no es destructivo de la Tierra, que no es lo mismo. Por eso lo que tenemos que hacer es, tanto con empresarios como con políticos de todo el mundo, el problema es que hay países muy grandes en el mundo que no tienen ninguna conciencia de todo esto, ninguna. Estoy pensando en Rusia, estoy pensando en China, por ejemplo, absolutamente ninguna conciencia, y es una pena, porque entonces nos da la impresión de que si apostamos por una circularidad, sustentabilidad, lo que vamos a hacer es dejar el mundo en manos de estas nuevas potencias, de estas potencias, pero lo que hay que introducir es la idea del crecer menos. O sea, no estar siempre creciendo, sino crecer menos. Cuando vamos con un carro y entramos en la autopista y vamos acelerando cada vez más, esta aceleración no es ilimitada. Hay un momento en que decimos, bueno, ya, voy a levantar el pie del acelerador. ¿Por qué? Porque ya con esta velocidad ya voy bien, controlo el carro, no me salto las leyes, no estoy en excesivo peligro, no estropeo el motor del carro. Pero no solamente crecer menos, sino que incluso hay filósofos, economistas franceses que apuntan a la idea de no crecer, de crecimiento cero. ¿Por qué hay que estar siempre creciendo? ¿Por qué un negocio ha de estar siempre creciendo? Pero es que incluso algunos apuntan a la idea del decrecimiento. Es decir, que en muchas áreas de la economía deberíamos decrecer, ir a menos. Entonces, antes se ha hablado de la complementariedad empresarial, de que unos nos deberíamos complementar a otros. Yo ahora hablo de que la legislación debería ser muy exigente. Y aquí creo que México tiene todavía mucho que recorrer. Hay algo, ustedes conocen mucho mejor que yo la legislación en estas materias ecológica, porque yo soy extranjero y llevo solamente un año en el país, pero usted la conoce mejor que yo, pero la legislación es muy importante. Les pondré un ejemplo. Unos amigos míos austríacos tienen una casa con un jardín y nos dijeron que había un árbol en el jardín que les molestaba. No recuerdo si porque tapaba la vista del salón o algo así. Bien, pues lo querían cortar. Y la legislación austríaca dice, usted tiene derecho a cortar un árbol de su jardín, porque la propiedad es de usted, el jardín es suyo, si planta otros 10. Claro, si plantamos 10 árboles, aunque es verdad que los árboles tardan en crecer, por haber cortado uno, realmente el sistema se mantiene. Y también, además, nos lo vamos a pensar mucho si cortamos o no ese árbol, si sabemos que la ley nos obliga a plantar otros 10. Bueno, yo creo que la legislación de todos los países, y la mexicana en particular, debería ser mucho más duro con las empresas y con los ciudadanos. Por ejemplo, en Alemania, si te ven verter la basura en el container que no es el adecuado, papel, cristal, orgánico, etcétera, y eso se ve, que lo estás haciendo mal, tienes que pagar una multa, ¿no? Entonces, es importante que la legislación sea fuerte en ese tema, que el Estado presione a las empresas y a los ciudadanos para que nos obliguen a esta sustentabilidad y a esta complementariedad. Y luego, termino ya, es importante que lo urgente no nos impida ser lo importante. El tema ecológico parece importante y parece a veces no urgente. ¿Qué es ahora lo urgente? El coronavirus, salir de la crisis económica, la violencia en México, el narcotráfico. Todo eso es urgente porque son cosas importantísimas, gravísimas del cada día de hoy. Como
la ecología o la no ecología, digamos, el no respeto a la ecología nos va matando poco a poco, parece que no sea tan urgente y sin embargo es muy importante. Es como un cáncer, perdón por la imagen, no quiero herir a nadie, pero es como un cáncer que no tratamos y que poco a poco nos va matando por dentro. Bueno, hay que hacerlo, aunque haya otras cosas que llamen más la atención, porque el cáncer no se ve, está ahí como oculto, pero es muy importante porque si no, no vamos a sobrevivir. Muchas gracias, José. Esto me lleva a otra intervención de Carlos Ayala, que está en el público, y él reflexiona también sobre la eficiencia de diferentes servicios que deberíamos de tener, por ejemplo, como la movilidad, en donde también nos dice que tendríamos que pugnar por menos oficinas, más parques, mayor educación, de cómo reciclar, darle la vuelta a lo que ya utilizamos. Entonces, esto también va en lo que dice Adrián, o sea, necesitamos un cambio de paradigma en donde podamos ir priorizando estas cosas que son importantes y que muchas veces no se ven tan urgentes. Esto también me gustaría que Adrián nos compartiera si realmente él ve que el modelo lineal es absolutamente antieconómico o no es tan antieconómico. ¿Qué opinas, Adrián? Bueno, eso a mí me parece que es como una pregunta capciosa, Leti. Pero bueno, voy a entrarle a este juego. Yo creo que el sistema económico lineal, por entrar en estas definiciones de linealidad y circularidad, ha definido progreso y ha definido desarrollo y ha definido bienestar con sus propias, o sea, generó sus propias definiciones, estableció lo que era todas esas cosas y que esas son las cosas a las que se debe de aspirar, ¿no? Y yo creo que muy alineado a lo que comenta de nuevo José, la parte de la visión de crecimiento tiene incluso que ver con que entendamos lo que en los contextos más, no sé si llamarle metafísicos, holísticos, espirituales, se define por bienestar, se define por valioso, se define por un objetivo en la vida, ¿no? Y que en contraposición al materialismo puro, es evidente que se persiguen objetivos distintos, ¿no? Entonces, yo sí creo que la economía lineal ha sido construida, sus pilares, sus pilotes, sus cimientos, sus objetivos, su piedra angular, etcétera, ha sido construida y se han utilizado incluso materiales, valga la analogía, para esta construcción, que son insostenibles, ¿no? Ya Sofía mencionó, o sea, no solamente que hay una enorme, se ha hecho patente la escasez de recursos, se ha hecho patente la nociva relación entre el ser humano y el resto de las especies, e incluso dentro de ella misma, es decir, de la propia especie humana. Y por otra parte, esta manera de desperdiciar materias primas, recursos, valor agregado, capital de manera consistente, son los pilares y a la vez son lo que evidencia que la economía lineal es insostenible. Entonces, yo sí soy muy inflexible en esta perspectiva de que no puede ser más aceptado, permitido el adquirir esta visión lineal, ¿no? Y quisiera abrir, si me permite, Leti, un pequeño paréntesis, ligando un poquito las conversaciones previas. Estamos en esta economía lineal rampante y aspiramos llegar a una economía circular, y aquí quisiera también ser un poco flexible, ¿no? Puede ser que alguien le llame economía verde, economía
profunda, hay una enorme manera de llamarles, ¿no? Cradle to cradle, biomimicry, no sé. Cualquiera de estas se busca llegar a ese lugar, pero lo que va a pasar es que vamos a entrar en una fase de transición. Y así como la economía lineal tuvo sus propios KPIs, tenía sus propios objetivos, y la economía lineal, economía circular, tiene sus propios objetivos y tendrá sus propias métricas y sus propias, incluso sus propios errores. Esta etapa central, que es la etapa de la transición, requiere también objetivos. O sea, si al final acabamos haciendo, con todo respeto, no quiero invalidar de una manera injusta, ¿no? Pero los esfuerzos que ha hecho Greenpeace normalmente se vinculan con una confrontación, ¿no? O sea, no hay una visión conciliatoria, sino más bien el grueso de la gente percibe a Greenpeace como en una contraposición y de confrontación. Yo creo que lo que como nos han llamado ahora los circularistas, lo que tenemos un trabajo enorme por hacer es que en esta etapa de transición necesitamos necesitamos alentar esta transición, por un lado, hacer patente que necesitamos entrar en una transición y que no podemos querer pasar del tren que va hacia el abismo a empezar a dar vueltas, como decía José. Hay una transición y esta transición tendremos que transitarla, tendremos que entenderla, tendremos que definirla, tendremos que medirla, tendremos que incentivarla. Y es lo que, por ejemplo, hacemos en mi ejercicio profesional, es lo que he encontrado que vale la pena, ¿no? Si yo me paro delante de una empresa transnacional y le digo, oye, a partir de mañana, vuélvete una empresa circular, abraza a todos tus empleados al entrar, regálale, pues me dan una patada y me corren del edificio. Lo que he entendido es, entremos en esta etapa de transición, busquemos que sea una transición acelerada, pero entremos en esta etapa de transición central entre una economía y la otra, y allí trabajemos y gestemos el cambio que aspiramos tener al final como economía circular. Porque suele preguntarse mucho en los foros, ¿no? Pues sí, está padrísimo, ¿y cómo le hago, no? ¿Cómo le hago en mi empresa, en mi gerencia, con mis clientes? Y pues mañana querer salir a ser circularistas hardcore, ¿no? A ser circularistas ortodoxos, pues no lo vamos a lograr, no va a ser factible. Necesitamos entender esta pequeña parte como de gris entre el blanco y el negro, cualquiera que quieras poner el color en un extremo o en el otro, esta fase gris y dedicarnos a trabajar en esta fase gris de transición, de cambio, flexibilizando las cosas, no queriendo ser tan ortodoxos, pero tampoco, ligándolo a tu pregunta, tampoco aceptando que la economía lineal deba mantenerse. Muchas gracias. Esta parte en donde dices, bueno, ok, en los paneles generalmente se habla muchas veces desde esta visión un poco a veces más teórica, o se ve como si todo fuera por arte de magia, ¿no? Realmente, como tú lo dices, o sea, no es así, es un cambio paulatino y es un esfuerzo en donde tenemos que transitar y como todo, y además transitar hacia algo que nos puede llevar a una transformación. Entonces, como toda transformación, siempre va a doler algo, ¿no? Quiere decir también esto que cuando hablamos de economía circular, también hablamos de otras cosas que muchas veces no le vemos esa urgencia, como lo que decía José, o sea, distingamos muchas veces entre lo urgente y lo importante, pero hablamos de cosas importantes como la gestión del agua, como la pureza del aire, como la pureza o la manera de poder obtener energía, cómo hablamos de los residuos, o sea, finalmente todo eso sabemos que ahí está y solo hasta que nos ahorca algo es cuando vemos esa cuestión de urgente y aún cuando estuvo presente con una importancia en la que todos, o podemos decir la mayoría de la gente, se la damos. En este sentido, también nos hablan algunos de nuestros panelistas, por ejemplo, de nuestro auditorio, Rocío Paredes, nos dice, es importante la difusión en los diferentes sectores de los beneficios que tiene la economía circular y cómo reintegrar los insumos a los productos.
en esta intervención de Rocío me surge la idea, bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras para poder ir de alguna manera generando esos pasos que tenemos que ir o dando esos pasos hacia esa transformación? Siempre y cuando también quiero tomar algo que nos dice Pedro Huerta, que es otro de nuestro auditorio, que nos habla, ya van 2 intervenciones de Pedro Huerta, en donde nos coloca al individuo en el primer plano. O sea, en esta segunda intervención de él nos dice, es necesario tener y satisfacer, y cómo, o sea, esta necesidad de tener y satisfacer ha generado una carrera destructiva de nuestro planeta. Eso nos lo comenta Pedro Huerta. Dice, y también nos ha llevado a ver poco al individuo. Entonces, por toda la preparación que tiene José, me parece que sería muy interesante ver qué le puedes decir a Pedro Huerta, José, en esto. Bueno, a ver, yo diría que yo creo que las ideas que se están apuntando es que es importante concienciar varias ideas. Por un lado, es importante concienciar globalmente. Ahí hay un trabajo muy importante que hacer de que seamos todos los agentes, tanto a nivel nacional en México como a nivel global, porque estamos ante un problema global. El tema de la concienciación, de la motivación a políticos, a empresarios, a ciudadanos. Los políticos son los responsables de llevar las riendas de un país. Desgraciadamente, muchas veces están pensando más en clave de cómo ganar las próximas elecciones que no de hacer bien al país. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer y los votantes tenemos fuerza para hacerlo. También comprando, hay aquel dicho que dice que tenemos más poder cuando compramos que cuando votamos con V, cuando vamos a votar en las elecciones. Es decir, que si vamos comprando productos que sabemos que son respetuosos de lo ecológico, hacemos que las empresas vayan allá, y si dejamos de comprar productos que sabemos, o marcas o empresas que son poco respetuosas, las empresas corregirán. Como se ha dicho, la transición tiene que ser organizada, es decir, porque si no va a repercutir en los pobres, en los pequeños, en el sur de la tierra, como se suele decir. Es muy importante. Alguien hablaba del Estado de Derecho también, de que es importante que las legislaciones sean en un Estado de Derecho, es decir, que sea en un Estado en que realmente se respete lo legislado y que no haya corrupción, que es un problema importante que tenemos en México. También ha salido por ahí el tema de los objetivos del milenio, concretamente la adaptación a objetivos del 2030. Fíjense, hay una frase en la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, toda ella sobre ecología, que les recomiendo leer, del año 2015, que dice que lo va diciendo una y otra vez, todo está conectado. El problema que hemos tenido en las últimas décadas es que hemos abordado los problemas de la humanidad de manera desconectada. Hoy vamos a hablar de pobreza, hoy vamos a hablar de economía, hoy vamos a hablar de empresa, hoy vamos a hablar de ecología, hoy vamos a hablar de la mujer, hoy vamos a hablar de los niños, de la infancia, como si fueran temas, y nos hemos ido especializando. Todo está conectado, es como la medicina. Uno puede ser oncólogo, el otro puede ser pediatra, el otro puede ser, yo qué sé, pues cardiólogo, pero tenemos un solo cuerpo. Y está todo conectado, los ojos, los oídos, la boca, los dientes, el corazón, todo está conectado. No podemos pensar que son órganos separados unos de otros. Entonces hay que volver, y por eso el Papa apuesta por una ecología integral, que todo lo que estemos hablando ahora, de economía circular, tiene que ser de la mano de la política, la empresa, la preocupación por los pobres, la preocupación por la mujer, la preocupación por la infancia, la preocupación por la educación, la preocupación por la democracia, por el Estado de Derecho, por la paz, va todo conectado. Es muy importante que sea una transición hacia la economía circular bien conectada entre países, entre empresas y entre áreas de economía social, política, cultura, educación, que todo esté conectado. Como se ha dicho muy bien antes Adrián Velasco, tiene que ser una transición gradual, poco a poco,
Seguro que él quería decir tampoco no tan lenta como para que dentro de 4 siglos estemos igual, cuidado. O sea, hay que hacerlo planificadamente, bien, organizadamente, para no dejar a nadie en la cuneta, porque siempre son los pobres los que se quedan en la cuneta, y de entre los pobres, sobre todo las mujeres, no hay que dejar a nadie, y los niños, no hay que dejar a nadie en la cuneta, pero tampoco podemos hacer una transición tan lenta, que dentro de un año, perdón, dentro de un siglo todavía estemos hablando de si conviene o no pasar a la economía circular. Y eso sería absurdo. No sé si me dejé algo en la respuesta, si no, Leticia, ¿me lo dices, por favor? No, al contrario, realmente es una respuesta sumamente interesante. Por ejemplo, ahora que te escuchaba, digo, claro, o sea, podemos ir trabajando, o sea, no solamente, bueno, además de participar en este tipo de foros también sería parte de comunicar esta de lo que es este nuevo paradigma de economía circular. Por ejemplo, yo con mis alumnos, pues también podría trabajar más estos temas de ecodiseño, de durabilidad de los productos, en esta lógica en la que ya esta cuestión o este concepto de obsolescencia programada, que es uno de los conceptos que incluso se enseñaba o se enseña en las aulas, en donde cómo mantener clientes cautivos, en donde una computadora o una licuadora se te va a descomponer a los 3 años, entonces el cliente va a tener que reemplazarla porque es mucho más barato comprar una nueva licuadora que reparar la licuadora anterior. Entonces, es ir modificando también desde las aulas, en una especie de ir generando cambios en las mentes de las personas que después van a estar tomando decisiones en las industrias y que van a poder ver ciclos distintos de un producto que muchas veces en algún momento ni siquiera se hablaba de ello, ¿no? O sea, es sensibilizar, es educar al consumidor, y es que el empresario también vea que en esta nueva manera de hacer las cosas se puede ganar y se puede ganar mucho. Entonces, quiero también, decía Adrián, algo que también después retomó José, que también es importante darnos cuenta de esos cambios y que no sea tan lento el cambio, y para darnos cuenta, pues habría que medirlo. Montserrat, una persona del auditorio, pregunta si este esquema de SG realmente es algo que puede ser un buen comienzo. Entonces, ¿quién quiere responder? No sé, por turno le tocaría a Sofi. ¿Quieres, Sofi? A ver, nada más que no estoy segura a qué se refiere con el esquema SG, porque hay tanta terminología que no estoy segura a qué se refieran. Sí, pues el esquema de Helen MacArthur, de la Fundación Helen MacArthur, en donde separa los 2 ciclos, los ciclos biológicos y los ciclos técnicos. A ver, entonces otra vez, ¿cuál era la pregunta otra vez? Perdón. Decía si este esquema es un buen comienzo para poder caminar hacia este cambio o hacia esa transición de economía lineal a economía circular. Sí. La Fundación Ellen MacArthur es una de las fundaciones que más ha estudiado el tema, que más ha publicado, que ha creado metodologías, que ha creado formas de medir, que medir es una de las cosas más importantes y bastante complicado poder medir cuál es la circularidad de algún modelo de negocios o de alguna ciudad o de lo que sea. Sí es un buen comienzo. A mí me gusta mucho el modelo, es bastante intuitivo, habla de ciclos biológicos, ciclos técnicos y todas las posibles formas de reingresar los distintos materiales de nuevo a la cadena de valor. Entonces, es un buen comienzo, y aunque no es el único, hay varios modelos, hay incluso Adrián creó su propio modelo, y bueno, todos tienen sus bondades, y también hay que considerar que
toda esta teoría de economía circular es algo en desarrollo, es algo relativamente nuevo y va a seguir habiendo cambios y va a seguir habiendo mejoras en cómo planteamos las cosas, en cómo mejoramos las cosas. Y es un buen punto de comienzo, sobre todo para empresas nuevas, ¿no? Y aquí que tenemos un auditorio de personas que planean ser empresarios o que van a tomar alguna empresa familiar, pues los emprendedores y los empresarios son los que están en una posición, en una de las mejores posiciones dentro de la sociedad para lograr este cambio. Entonces, pueden tomar cualquiera de esos modelos, no es el único. Hay otras universidades que también han estudiado bastante el tema. Nada más tengan, sí considerar que a fin de cuentas es un modelo y es una teoría económica. Entonces se tienen que meter a las tripas de la teoría y pues no tenerle miedo, ¿no? O a lo mejor, bueno, sortear el miedo y meterse a lo mero bueno, ¿no? Porque sí estamos hablando de un modelo económico que tiene una perspectiva ambiental y una perspectiva social. Pero bueno, creo que ya me estoy desviando del tema. Muchas gracias, Sofi. Oye, Adrián, bueno, ya que Sofi mencionó que dentro de tu organización, pues han diseñado una especie de modelo o un modelo para poder generar o para poder incentivar la economía circular. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Claro. Bueno, y me atrevería a solamente mencionar un poquito la pregunta previa, Leti, si te parece. Uh-huh. Lo que se le llama el diagrama de mariposa, en realidad tiene un marco teórico generado por Walter Stagel, que en realidad es el padre de la economía, o algunos le han considerado como el padre de la economía circular, a Walter Stagel. Ha sido como más divulgado por los trabajos de William McDowell y Michael Branagh, pero en esta visión de cradle to cradle, pero yo creo que sí ayuda mucho. O sea, esta visión del diagrama de mariposa, lo que nos ayuda es entender cómo funciona la economía circular, cuáles son las estrategias, cuáles son las acciones que se deben de tomar y cómo estos dos metabolismos, el metabolismo biológico y el metabolismo tecnológico, interactúan, se vuelven eficaces, perdón, más que eficientes no es la palabra, es eficaz. Entonces creo que sí ayuda muchísimo, sobre todo para entenderlo. Y bueno, ahora respondiendo tu pregunta, pues lo que yo encontré es que el desafío más grande de la economía circular es su implementación, ¿no? Obviamente en la etapa teórica el trabajo es monumental. Efectivamente, como dice Sofi, la economía circular no es un fin, es la carretera hacia un destino. Entonces, lo que yo me percaté, porque pues mis clientes en realidad son iniciativa privada, era que todo el mundo estaba hambriento de sí transformar las cosas, pero entender cómo podía mantenerse en modelos de negocio, cómo podía incidirse en esta etapa, en esta sección gris de transición entre la lineal y la circular. Y bueno, pues lo que yo hice es que construí una metodología para poder diagnosticar e innovar en procesos circulares, ¿no? Por eso Futuro Circular, el eslogan de Futuro Circular es innovación circular, ¿no? Porque lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros hemos proveído a nuestros clientes es de herramientas para generar innovación circular. Y bueno, pues sí, efectivamente está
fundamentado sobre un proceso metodológico de, secuencial, que busca generar, por un lado, conocimiento, entendimiento, diagnóstico, procesos basados en design thinking y otras herramientas de innovación, con la intención justamente de concluir con una solución a una necesidad, a un área de oportunidad específica que se detecte en nuestros clientes. Muy bien, muchísimas gracias, Adrián. Bueno, quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo muy cariñoso a Carmen Bueno, a mi amiga Carmen Bueno, que nos pregunta sobre el desarrollo tecnológico de la 5G para eficientar la comunicación virtual, en donde ella dice que se requiere pues infraestructura y que esta infraestructura evidentemente tendrá impactos al medio ambiente. Nos pregunta para cualquiera de los tres, ¿qué tanto se conoce sobre qué tan nocivo es para la biosfera esta parte del desarrollo tecnológico de la 5ª generación? No sé, alguno que quiera. Bueno, yo voy a contestar quizás no la parte técnica de la respuesta, que se la dejo a otros, pero sí la parte, digamos, de alguna manera de lo que supone de concepción, que es importante. Ha salido antes el tema de los ciclos biológicos y los ciclos técnicos, cuando se hablaba de MacArthur, del esquema SG. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que lo que no hay que hacer es caer en el error que varios filósofos han señalado, como Habermas, por ejemplo, de que las nuevas tecnologías lo van a arreglar todo. No, eso es el error de la razón instrumental. Es como en filosofía se denomina a esa mentalidad que tenemos de creer que nuevas tecnologías van a resolver el problema de las tecnologías anteriores, que a su vez resolvieron el problema de otras anteriores. Y entonces es una huida hacia adelante que solamente lleva al abismo. Por tanto, atención, sí que hay nuevas tecnologías que pueden ayudar, obviamente, pero la única solución no son las nuevas tecnologías, sino también en una nueva manera de vivir. Por ejemplo, la idea de la gratuidad, de que no todo se haga por negocio, de que, por ejemplo, yo dé gratuitamente los residuos de mi negocio, se los dé a otra empresa con la que me he puesto de acuerdo y quizás esta otra empresa no me paga por ello, es igual, pero es bueno para la comunidad. Es bueno ir cambiando mentalidad. A veces las grandes crisis como la del coronavirus nos hace ver cosas nuevas. Por ejemplo, en París hace años hubo una huelga monumental de transportes públicos. Todos los transportes públicos estaban cancelados. Entonces, la ciudad se bloqueó y poco a poco se fue desbloqueando. ¿Cómo? La gente salía a la calle y con un cartel ponía a dónde iba a ir y un carro se paraba, lo subía, no había peligros de secuestros afortunadamente en París, y entonces lo llevaba a destino. Esto era un día, pero al día siguiente es que ya le estaba esperando y al final se hacían amigos y la ciudad entera de París cambió. Aumentó la amistad, la gente estaba mucho más feliz. Como consecuencia, agárrense de una huelga de transportes, de todos los transportes públicos. Entonces hay que cambiar de mentalidad. Por ejemplo, hablamos mucho en el mundo de los negocios de innovación. ¿Por qué hay que innovar siempre? La innovación a veces es buena, a veces no. Por ejemplo, vemos lo conservador como negativo. ¿Por qué es negativo lo conservador? Conservar la naturaleza no es mala. Conservar una obra de arte no es malo. Conservar un museo no es malo. Entonces, ¿por qué vemos siempre que lo bueno está en lo que está por venir y lo malo está detrás? Hay que cambiar de mentalidad y ver que tan importante es progresar bien como conservar lo bueno que había antes. Y alguno de ustedes decía, ¿nos podrían decir modelos de economía circular? Bueno, en este momento no lo puedo decir, pero si contactan conmigo a través de email puedo explicar modelos, pero sobre todo yo diría, ya que han dicho que entre el público hay estudiantes ya avanzados de economía, de empresa, etcétera, que son ustedes los que tienen que encontrar los modelos. Es la generación nueva, más joven, la que no tiene la barba blanca como yo, sino la generación nueva, la que tiene de alguna manera que lograr crear estos modelos circulares. Por tanto, les devuelvo la pregunta, ¿qué modelos creen ustedes que pueden funcionar a nivel empresarial? Y cuando ustedes empiecen a pensar en una empresa,
¿Cómo pueden hacerlo ustedes? Este es uno de los retos que tienen ustedes en clave circular sustentable. Muchas gracias y qué buen reto les dejas también a todo nuestro auditorio. Bueno, vamos a terminar el panel. Primero quiero agradecerle a cada uno de nuestros panelistas, a Sofi. Muchísimas gracias, Sofi, por estar con nosotros. No sin antes de cederles la palabra para que hagan una última reflexión de 2 minutos cada uno. Pero bueno, empezamos, Sofi, contigo y después seguimos con Adrián. Sí, yo quisiera mencionar dos ideas principales para cerrar. La primera es que debemos contrastar qué es el crecimiento económico versus qué es la calidad de vida. Creo que es algo que tenemos que reflexionar porque generalmente relacionamos la calidad de vida, una buena calidad de vida con un crecimiento económico, pero esto no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Podemos lograr una muy buena calidad de vida sin tener crecimiento económico en el sentido de acumular, ¿no? Tener cada vez más y más cosas. Eso no necesariamente nos da una buena calidad de vida y al contrario, una buena calidad de vida no necesita que seas propietario de tantas cosas, ¿no? Y al fin de cuentas lo que queremos, o al menos lo que yo realmente quiero, es una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, estas cosas pueden, o sea, hay una diferencia, ¿no? entre esas cosas y yo desde mi punto personal creo que realmente a lo que le debemos apostar es a una buena calidad de vida, no necesariamente a un crecimiento económico en términos materiales. Y tampoco es que yo diga, ay, no hay que eliminar la propiedad privada, no. O sea, no se trata tampoco de eso, ¿no? Simplemente lograr un balance. Y la otra idea con la que quiero cerrar es que, porque lo están comentando también en el chat ahorita, y sí es una idea muy importante para un panel como el de hoy, que los emprendedores y los empresarios están en una posición privilegiada, tienen una oportunidad inmensa de hacer que las cosas cambien, ¿no? O sea, las empresas son las que pueden hacer los cambios más profundos dentro de la sociedad para cambiar este modelo económico. Entonces, los invito a que tomen el reto, que sean conscientes de la salud de nuestro planeta, que a fin de cuentas se refleja en la salud nuestra, y que tomen el reto, porque ellos son los que pueden hacer un cambio enorme, ¿no? Por supuesto, también se necesita política pública adecuada que nos permita hacer esos cambios, pero bueno, se puede participar en ambas partes o podemos simplemente dialogar con otras organizaciones, con gobierno para lograr estas políticas públicas también y poder lograr este cambio. Esas son mis 2 ideas para terminar. Muchísimas gracias, Sofi. Te agradezco muchísimo tu participación. Un súper gusto haber estado aquí contigo. Paso con Adrián para que pueda despedirse de nuestro auditorio con su última reflexión. Muchas gracias, Adrián. 2 minutos, por favor. Claro que sí. Bueno, gracias para terminar a todos, por un lado por la invitación y por otro lado por su atención. Y yo terminaría con una frase que me encontré hace poco y que se me hizo extraordinaria, ¿no? Que dice que no se puede esperar ser diferente si somos indiferentes. Y yo creo que me atrevería a decir que o sea, si han dedicado 1:30 a estar aquí, pues es porque les interesa no ser indiferentes. Pero no va a ser fácil, ¿no? Esta transición, este cambio, esta alternativa, como se comenzó hablando, va a implicar esfuerzo, va a implicar desafíos, va a implicar muchas cosas. Y yo creo que ahí es donde va a cobrar importancia el que entendamos que no podemos seguir siendo indiferentes, ¿no? Tal vez este momento del COVID nos force un poco a cuestionarnos,
pero les puedo asegurar que es cuestión de tiempo para que los que no tengan la determinación de ser indiferentes lo olviden. Entonces, pues les exhorto a que verdaderamente nos esforcemos en no ser indiferentes si es que queremos crear una economía diferente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Todo un gusto y placer haber estado esta mañana contigo. Pasamos contigo, José. Un honor haber estado también contigo. 2 minutos para que termines y te puedas despedir del público. El honor es mío, el haber estado con todos ustedes y muchísimas gracias. Yo creo que todos ustedes tienen lo que en ética llamamos principios deontológicos. Significa unos principios que nos damos a nosotros mismos y que nos sentimos internamente obligados a cumplir. Por ejemplo, hay quien dice, yo nunca bebo alcohol, o yo nunca hago un chiste sexista, o yo nunca, ¿vale? Son como principios deontológicos, o yo nunca haría a los demás lo que no me gustaría que los demás hicieran conmigo, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes, hablo sobre todo a los que se están formando para ser futuros empresarios, trabajadores en empresas, organizaciones, creo que deberían tener principios deontológicos. No les digo que sean talibanes de la economía circular o de la ecología en absoluto, sino que tengan, que se digan, yo cuáles son aquellas líneas que no voy nunca a cruzar, aquellas líneas rojas, lo que por ejemplo algunos llaman el triple bottom line, ¿de acuerdo? 3 principios. En lo que yo trabajaré siempre será algo que construya economía, algo que sea respetuoso con el medio ambiente y algo que sea respetuoso con lo social. Entonces, que ustedes construyan, se digan a sí mismos cuáles son esos principios. Un modelo interesante, por ejemplo, es el de la economía civil de Stefano Zamagni y Luigino Bruni en Italia, también llamada economía de comunión, economía del bien común, también llamada. Es muy interesante y se lo recomiendo. Y si alguien quiere pues, más información a través del email lo podemos hacer. Alguien me ha recomendado el libro En lo ancestral, Israel creo, En lo ancestral hay futuro, muchas gracias. Y alguien decía que habría que dar palabra a los pueblos originarios. Es muy cierto, porque los pueblos originarios a veces tienen una mentalidad mucho más ecológica y sustentable que nosotros y creo que tenemos muchas cosas que aprender de ellos, como ellos obviamente tienen también muchas cosas que aprender sin duda de la cultura occidental moderna. Muchas gracias a todos ustedes. Pues muchísimas gracias a José, muchísimas gracias a Adrián, muchísimas gracias a Sofi y también pues muchísimas gracias a todo el auditorio por estar 1 hora y media con nosotros. Para nosotros ha sido un gusto leerles. Se quedaron muchísimas preguntas en el chat, lo sé, pero el tiempo realmente es poco. Pero es súper interesante esta conversaciones. Yo he disfrutado muchísimo este panel. Le agradezco mucho a Miguel la invitación. También a Alejandro por todo el apoyo técnico que nos ha dado. Y les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de la Ibero Ciudad de México. Acá en el ITESO, pues les extrañamos y les queremos. Entonces, pues muchísimas gracias y me despido de todos ustedes. Leti, muchas gracias. Déjenme tomar nada más la palabra por 1 minuto. Me toca desafortunadamente ser la última palabra de este momento, de esta 1 hora y media, como dice Leti. Es un tema enorme. Yo creo que le tenemos que dar la importancia que merece. Y más en este momento en que podemos estar de alguna manera pensando un poco más en lo que hacemos y nuestro impacto en el ambiente, ¿no? Y en el ambiente me refiero no solo al natural, sino al humano, al ambiente en el que nos desenvolvemos, el ambiente familiar, el ambiente de nuestros colaboradores o de con quienes colaboramos. Yo creo que es bien importante repensarnos, ¿no? Y cómo, y no decir porque voy a envolverme en la bandera de la circularidad, pero de qué manera lo que estoy haciendo diario, desde lavar los platos en la casa o tender la cama, estoy afectando de alguna manera o estoy propiciando de alguna manera que las cosas empeoren o mejoren. Yo creo que es una posibilidad muy interesante de decir, puedo hacer algo
que paso a paso vaya mejorando las cosas, ¿no? Yo les quiero agradecer muchísimo porque no nos llenaron de recomendaciones ni de recetas, porque luego puede uno caer en eso. Tiene que hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Sino nos fueron dando sus experiencias, sus conocimientos, para que cada quien vayamos pensando en este tema que hoy espero que no dejemos a un lado. No es un tema de decir, pues qué bonito hablaron, qué buen panel, qué buena intervención, qué buena discusión. No, sino con qué me quedo y qué puedo seguir yo aprendiendo de todo esto en adelante. Les agradezco de veras muchísimo. Ha sido un panel muy rico. La verdad que cuando se da uno tiempo de pensar cosas que nada más aparecen de repente en la imaginación, se da uno cuenta que tenemos una capacidad mucho más grande para hacer las cosas de lo que pensamos, y que nuestro ámbito, también lo dice la Laudato Si, desde el punto de vista personal, es capaz de generar impactos pequeños, pero continuos y constantes sobre quienes nos rodean. Entonces, les agradezco muchísimo. También aquí al público que nos acompaña, pues les quiero decir que tenemos un programa de una maestría en dirección de negocios donde estamos metiendo este tipo de temas porque queremos que quienes toman decisiones en las empresas lo tengan presente, que hay alternativas muy diferentes y muy ricas para que las cosas vayan cambiando desde el mundo empresarial y desde la trascendencia que tienen las tomas de decisión en cualquier empresa sobre el medio que nos rodea y cómo podemos circularmente reconstruir un mundo que necesita una reconstrucción, no nada más una regeneración, que ojalá no solo se quede en eso. Pues muchas gracias. Es nuestro último panel de esta sesión, de esta temporadita. Esperemos volverlos a invitar pronto porque sí queremos continuar con la discusión. Muchísimas gracias, Leti, por aceptar la moderación. Sofía, Adrián, José, mil gracias y pues seguimos en contacto. Que les vaya muy bien y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Leti, gusto de verte. Adrián, igual. Nos vemos. Gracias, igualmente. Adiós, gracias, adiós, hasta otra ocasión. Un abrazo, hasta luego. Ya. Hasta luego.